Hay cosas que uno no debería contar a la ligera. Cosas que te persiguen durante años, que te despiertan en mitad de la noche preguntándote si realmente ocurrieron o si tu mente, cansada de buscar respuestas en lugares imposibles, decidió inventar una historia que fuera más fácil de digerir que la cruda realidad. Pero cuando tienes entre tus manos documentos que no deberían existir, cuando escuchas testimonios que desafían todo lo que creíste saber sobre el tiempo y la profecía, cuando las coincidencias se acumulan de tal manera que negarlas resulta más absurdo que aceptarlas. Entonces comprendes que el silencio se convierte en cómplice de algo mucho más grande que tus propios miedos. Era el otoño de 1987 cuando mi vida se cruzó con algo que cambiaría para siempre mi forma de entender las predicciones de Michel de Nostredame. Yo había llegado a la región de Provence siguiendo una pista completamente diferente, investigando ciertos testimonios sobre apariciones que se repetían en esa zona con una frecuencia inquietante. Nunca imaginé que un desvío fortuito, una tarde lluviosa en la que busqué refugio en lo que parecía una biblioteca privada casi en ruinas, me conduciría hacia uno de los hallazgos más perturbadores de mi carrera como investigador. La casona se alzaba entre olivos centenarios con esa dignidad silenciosa que tienen los lugares donde el tiempo parece haberse detenido por propia voluntad. El hombre que me recibió en aquella biblioteca tenía 83 años. Se llamaba Henri Dubois, y durante las siguientes 4 horas me contaría una historia que aún hoy, décadas después, me resulta difícil de procesar completamente. Dubois había heredado aquella colección de su abuelo, quien a su vez la había recibido de una línea familiar que se remontaba directamente hasta los círculos más íntimos de los estudiosos de Nostradamus en el siglo XVI. Pero no se trataba de las cuartetas conocidas, de esos versos crípticos que han sido interpretados y reinterpretados hasta la saciedad por generaciones de investigadores. No, lo que Henri Dubois guardaba en aquellos estantes polvorientos era algo mucho más específico, mucho más directo y mucho más aterrador en su precisión. Me sirvió té en una taza despostillada mientras me explicaba que durante toda su vida había luchado contra la tentación de hacer públicos aquellos textos. Su abuelo le había advertido que cierta información no estaba destinada a circular libremente, que había momentos específicos en la historia en los que determinados conocimientos debían permanecer ocultos hasta que las circunstancias fueran las adecuadas. Pero Henry estaba enfermo, no tenía herederos directos, y algo en mi forma de hacer preguntas, algo en mi manera de escuchar sin juzgar, le había convencido de que quizá había llegado el momento de romper un silencio que había durado más de 4 siglos. Los documentos que me mostró aquella tarde estaban escritos en un francés arcaico que Henry dominaba gracias a años de estudio especializado. No eran cuartetas, sino textos en prosa, anotaciones que parecían corresponder a una especie de diario personal o cuaderno de trabajo donde Nostradamus había plasmado visiones que consideraba demasiado específicas, demasiado claras para ser incluidas en sus centurias oficiales. Y había algo en esos textos que me heló la sangre desde el primer momento, una fecha que aparecía repetida una y otra vez con una insistencia obsesiva, el año 2026. Henry me explicó que su familia había mantenido estos documentos en secreto durante generaciones por una razón muy específica. No se trataba solamente de proteger un legado histórico, era algo mucho más profundo y perturbador. Los textos no solo contenían predicciones para el año 2026, sino que también incluían fechas precisas, nombres de lugares, descripciones de eventos que resultaban tan detalladas que parecían más un registro histórico que una profecía, como si Nostradamus hubiera viajado al futuro y hubiera regresado para documentar lo que había visto allí. Mientras Henry me leía fragmentos traducidos de aquellos manuscritos, yo tomaba notas frenéticamente, pero al mismo tiempo una parte de mi mente se resistía a procesar la información. Había dedicado años a investigar fenómenos extraordinarios. Había documentado casos que desafiaban las leyes de la física tal como las entendemos, había hablado con testigos de eventos que la ciencia oficial consideraba imposibles. Pero esto era diferente. Esto tenía una precisión, una frialdad factual que resultaba mucho más inquietante que cualquier relato de ovnis o apariciones sobrenaturales. El bibliotecario me contó que en 3 ocasiones anteriores había estado a punto de hacer públicos estos documentos.
La primera vez fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos de los textos parecían describir eventos que se estaban desarrollando en tiempo real con una precisión escalofriante. La segunda ocasión fue en los años 60, cuando ciertos pasajes sobre cambios tecnológicos y sociales comenzaron a manifestarse exactamente como habían sido descritos siglos antes. La tercera vez fue a mediados de los 80, cuando Henry empezó a darse cuenta de que muchas de las predicciones específicas para las décadas finales del siglo XX se estaban cumpliendo con una exactitud que lo aterrorizaba. Pero en cada una de esas ocasiones algo había interferido para mantener el secreto. Durante la guerra, la biblioteca había sido requisada temporalmente por las autoridades alemanas, y cuando Henry recuperó el acceso, había decidido que era demasiado peligroso divulgar información que podría ser malinterpretada o utilizada con fines propagandísticos. En los años 60 había recibido visitas de personas que se identificaban como investigadores universitarios, pero cuyas preguntas y métodos le habían resultado tan sospechosos que decidió negar la existencia de cualquier documento relevante. En los 80, después de mencionar casualmente la existencia de estos textos a un contacto en la Universidad de Aix, había comenzado a recibir presiones sutiles pero constantes para que donara toda la colección a instituciones académicas que, según le habían explicado, estarían mejor capacitadas para preservar y estudiar materiales de semejante importancia histórica. Henry me miró directamente a los ojos cuando me dijo que había aprendido a reconocer el miedo disfrazado de interés académico. Había algo en la forma en que ciertas instituciones reaccionaban ante la mera mención de estos documentos que le había enseñado que no toda la curiosidad científica es genuina y que no toda la preservación histórica busca realmente preservar la historia tal como ocurrió. Me explicó que había decidido confiar en mí porque yo llegué allí por casualidad, sin buscar específicamente lo que él tenía, sin formar parte de ninguna red académica o institucional que pudiera tener intereses ocultos en controlar esa información. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la biblioteca y las sombras se alargaban entre los estantes, Henry me leyó 5 fragmentos específicos de los manuscritos de Nostradamus. 5 textos que, según su interpretación y la de los estudiosos familiares que lo habían precedido, se referían de manera inequívoca a eventos que tendrían lugar durante el año 2026. No eran metáforas abstractas ni símbolos que pudieran interpretarse de múltiples maneras. Eran descripciones precisas, fechas específicas, secuencias de eventos que se desarrollarían de manera concatenada a lo largo de los 12 meses de un año que en aquel momento aún quedaba casi 4 décadas en el futuro. Cuando salí de aquella biblioteca ya había oscurecido completamente. Henry me había permitido fotografiar algunos fragmentos de los textos originales, con la condición de que no los haría públicos hasta que él muriera o hasta que él mismo decidiera que había llegado el momento adecuado. Me había entregado traducciones completas de los 5 textos principales, junto con notas explicativas que habían sido compiladas por 3 generaciones de su familia. Y me había hecho una advertencia que aún resuena en mi memoria con la misma claridad que aquel día. No busque confirmaciones de estas predicciones en eventos actuales. No trate de forzar interpretaciones que conecten el presente con el futuro descrito en estos textos. Simplemente observe. El tiempo dirá si Michel vio realmente lo que creía haber visto. Henry Dubois murió en la primavera de 1991, 4 años después de nuestro encuentro. Antes de morir, me envió una carta en la que me liberaba formalmente de cualquier compromiso de silencio, pero también me pedía que considerara cuidadosamente las consecuencias de hacer pública esta información. Me recordaba que las predicciones de Nostradamus habían influido en decisiones políticas, movimientos sociales y comportamientos de masas a lo largo de la historia, y que la responsabilidad de divulgar información sobre el futuro era una carga que no debía tomarse a la ligera. Durante los meses que siguieron a la muerte de Pierre, me sumergí en el material que me había legado con una mezcla de fascinación y responsabilidad que jamás había experimentado. Entre sus papeles encontré algo que cambiaría para siempre mi comprensión del método de Nostradamus. No se trataba solo de las cuartetas que conocemos, sino de una serie de cálculos astronómicos de una precisión matemática que desafiaba todo lo que creía saber sobre el vidente francés del siglo XVI. Pierre había documentado meticulosamente lo que él llamaba
las señales temporales convergentes. Según sus investigaciones, Nostradamus no trabajaba únicamente con visiones místicas o intuiciones proféticas, sino que utilizaba un sistema de cálculos astronómicos extremadamente sofisticado para el siglo XVI, basado en ciclos planetarios, conjunciones astrales y lo que hoy conocemos como mecánica celeste. Los manuscritos mostraban tablas de posiciones planetarias calculadas con una precisión que no debería haber sido posible en aquella época, cuando ni siquiera existían telescopios. Pero había algo más inquietante. Entre las cuartetas tradicionalmente atribuidas al año 2026, Pierre había identificado lo que denominaba el patrón del 26. En la Centuria VII, cuarteta 14, encontramos estos versos que durante siglos habían sido interpretados de múltiples maneras. Cuando el gran año del jubileo llegue y la tierra tiemble bajo nuevos cielos, el sexto y el 20 se unirán en el tiempo del gran cambio. La referencia al sexto y el 20 había sido tradicionalmente interpretada como una fecha, pero Pierre había descubierto algo más profundo. Me llevó semanas comprender la magnitud de lo que había encontrado. El número 26 aparecía de forma recurrente no solo en las cuartetas relacionadas con nuestro tiempo, sino en contextos aparentemente inconexos a lo largo de toda la obra de Nostradamus. En la Centuria III, cuartea 92, habla de los 26 años del águila solitaria, una referencia que los especialistas han debatido durante décadas. En la Centuria IX, cuarteta 55, menciona el terrible conflicto preparado en el cielo cuando el 26º grado sea alcanzado. Pero Pierre había ido más allá. Había documentado testimonios de otros investigadores que, trabajando de forma completamente independiente en diferentes países y décadas, habían llegado a conclusiones similares sobre la importancia del año 2026. Un matemático ruso llamado Dmitry Volkov había publicado en 1987 un estudio sobre los ciclos temporales en las profecías de Nostradamus, identificando 2026 como un año de convergencia excepcional, basándose únicamente en análisis estadísticos de las referencias temporales en las cuartetas. Más inquietante aún era el caso de la investigadora alemana Ingrid Müller, quien en 1995, sin conocer el trabajo de Volkov ni tener acceso a los documentos de Pierre, había llegado a la misma fecha utilizando un método completamente diferente. Müller se había centrado en los cálculos astronómicos implícitos en las cuartetas, reconstruyendo las posiciones planetarias que Nostradamus parecía estar describiendo. Su conclusión era categórica: las configuraciones astrales que aparecían de forma recurrente en las profecías más significativas se alinearían de manera extraordinaria en el año 2026. Durante mi investigación contacté con ambos investigadores. Volkov había muerto en 2003, pero su viuda conservaba todos sus archivos. Müller seguía viva, aunque retirada de la investigación académica después de haber sufrido lo que ella describía como hostigamiento institucional por sus conclusiones sobre Nostradamus. Cuando finalmente logré hablar con ella por teléfono, sus primeras palabras fueron: «Espero que sepa en qué se está metiendo. Hay ciertas verdades que algunos prefieren mantener ocultas». Lo que Ingrid me contó durante esa conversación me dejó profundamente intranquilo. Según sus cálculos, realizados con software astronómico moderno, las posiciones planetarias del año 2026 coincidían de manera extraordinaria con las descripciones que Nostradamus había hecho en varias cuartetas clave. Pero había algo más. El 14 de abril de 2026 se produciría una conjunción planetaria que no se había dado desde el año 1524, precisamente la época en que Nostradamus comenzó a escribir sus profecías más importantes. La precisión matemática de estos cálculos me obligó a reconsiderar todo lo que creía saber sobre Michel de Nostredame. ¿Cómo pudo un hombre del siglo XVI, por muy erudito que fuera, realizar cálculos astronómicos que se verifican con exactitud utilizando tecnología moderna? Las tablas planetarias de la época contenían errores significativos, y los métodos de cálculo disponibles no permitían la precisión que sus predicciones parecían requerir. Pierre había documentado otra coincidencia perturbadora. En sus archivos encontré referencias a un manuscrito perdido de Nostradamus, mencionado en cartas de la época pero nunca encontrado.
titulado Los cálculos del tiempo final. Según las referencias históricas, este manuscrito contenía fórmulas matemáticas para determinar fechas específicas de eventos futuros. Un inventario de la biblioteca de Nostradamus, realizado después de su muerte en 1566, menciona un volumen de cálculos astronómicos para los años venideros, escrito en cifra secreta. Lo más inquietante era que el número 26 aparecía también en contextos que no tenían relación aparente con las profecías. Durante mis pesquisas, descubrí que Nostradamus había vivido exactamente 26 años después de comenzar a escribir las centurias, que había predicho su propia muerte con una exactitud de 26 días, que el total de cuartetas auténticamente atribuibles a él sumaba un múltiplo exacto de 26. ¿Casualidad? ¿Obsesión numerológica? ¿O algo más profundo que se nos escapa? Mientras revisaba una y otra vez los documentos de Pierre, no podía evitar la sensación de que el patrón del 26 era demasiado consistente para ser fortuito. Era como si Nostradamus hubiera estructurado conscientemente su obra alrededor de este número, como si fuera una clave temporal que señalaba hacia un momento específico en la historia. Los testimonios independientes de Volkov y Müller añadían una dimensión inquietante a todo esto. Cómo tres investigadores, trabajando en épocas y países diferentes, con metodologías completamente distintas, habían llegado a la misma conclusión sobre la importancia del año 2026. ¿Era posible que las cuartetas de Nostradamus contuvieran un código temporal que sólo se volvía evidente cuando se aplicaban herramientas de análisis modernas? Pero quizás lo más perturbador de todo era la reacción que estos descubrimientos habían generado. Tanto Müller como Volkov habían enfrentado oposición institucional. Pierre había mantenido sus investigaciones en secreto durante décadas. ¿Por qué la perspectiva de que las profecías de Nostradamus pudieran tener una base matemática sólida generaba tanto rechazo? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra comprensión de la naturaleza del tiempo y la posibilidad de conocer el futuro? Mientras contemplaba estos interrogantes, no podía evitar preguntarme si el verdadero misterio no residía tanto en las profecías mismas como en nuestra resistencia a aceptar que el tiempo podría no funcionar de la manera lineal y predecible que damos por sentada. Quizás Nostradamus había descubierto algo sobre la naturaleza del tiempo que aún no estamos preparados para comprender. Fue precisamente en medio de esas reflexiones cuando me topé con la primera de las profecías que más me inquietaron. No se trataba de una cuarteta obviamente catastrófica, sino de versos que hablaban de agua de una manera que, en su momento, debió parecer casi poética. Cuando el astro rey devore los cauces y las fuentes ocultas emerjan del seno de la tierra, 7 tierras sedientas beberán del abismo mientras los hombres buscan en vano el rocío del cielo. Durante años, esta cuarteta había sido interpretada de maneras vagas, asociándola con sequías generales o cambios estacionales. Pero cuando comencé a analizarla bajo la lente de los códigos temporales que había descubierto, las fechas apuntaban de manera inequívoca hacia el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2026. Lo que me resultó verdaderamente perturbador fue descubrir que esta profecía no hablaba de una sequía común. La referencia a fuentes ocultas que emergen sugería algo completamente distinto, algo que contradecía la lógica aparente del texto. ¿Cómo podían emerger fuentes durante una gran sequía y qué significaba exactamente que las tierras sedientas bebieran del abismo? Durante meses, estas preguntas me mantuvieron despierto, hasta que un encuentro fortuito con un geólogo especializado en acuíferos profundos comenzó a arrojar luz sobre lo que Nostradamus podría haber visto realmente. El doctor Martín Herrera, con quien mantuve una correspondencia durante casi 2 años, me confesó algo que cambió por completo mi perspectiva sobre esta profecía. Lo que estamos observando en los últimos 5 años, me escribió, es un fenómeno que contradice todos nuestros modelos sobre el comportamiento de las aguas subterráneas. Mientras los acuíferos superficiales se agotan a un ritmo sin precedentes, hemos detectado movimientos en capas freáticas profundas que parecen responder a fuerzas que no logramos identificar. Sus palabras resonaron con una fuerza extraña cuando las comparé con los versos de Nostradamus. ¿Era posible que el vidente hubiera percibido no solo la sequía superficial, sino también el despertar de aguas subterráneas que habían permanecido inmóviles durante milenios?
Lo que el doctor Herrera me reveló a continuación superó mis expectativas más audaces. En diversos puntos del planeta, particularmente en regiones que coincidían geográficamente con las 7 tierras mencionadas en antiguos textos de Nostradamus, se habían detectado anomalías sísmicas menores pero constantes. Estas no eran los movimientos tectónicos tradicionales que conocemos, sino vibraciones de baja frecuencia que parecían provenir de las capas más profundas de la corteza terrestre. Es como si algo estuviera despertando allí abajo, me comentó durante una de nuestras conversaciones telefónicas, y cada vez tengo más colegas que reportan fenómenos similares en sus respectivas regiones de estudio. La precisión con la que estos movimientos comenzaron a manifestarse me dejó sin aliento. Según los registros que el doctor Herrera compartió conmigo, las primeras anomalías se detectaron en enero de 2024, exactamente cuando los códigos temporales de Nostradamus indicaban el inicio de lo que él llamaba el despertar de las aguas ocultas. Pero lo más inquietante llegó cuando comparé estas fechas con reportes independientes de Precisionera, otros países, en Australia, Chile, Sudáfrica, Kazajstán, Estados Unidos, España e India, 7 regiones que experimentaban sequías severas en superficie. Geólogos locales habían comenzado a reportar exactamente los mismos fenómenos en las mismas fechas. ¿Casualidad? Podría pensarse que sí, si no fuera por un detalle que me heló la sangre. Cuando tracé estas 7 regiones en un mapa mundial, descubrí que formaban un patrón geométrico casi perfecto, como si hubieran sido seleccionadas siguiendo un criterio que escapaba a la lógica geológica convencional. Más aún, cuando consulté textos complementarios de Nostradamus que nunca habían sido asociados con esta profecía particular, encontré referencias a 7 pozos del conocimiento antiguo y aguas que guardan la memoria del mundo. La coincidencia era tan precisa que resultaba imposible ignorarla. Pero quizás lo más desconcertante de todo era cómo esta profecía parecía anticipar no solo los fenómenos geológicos, sino también la respuesta humana a los mismos. Nostradamus había escrito sobre hombres que buscan en vano el rocío del cielo, una descripción que adquiría una dimensión profética cuando la comparaba con las actuales políticas de gestión hídrica. Mientras los gobiernos invertían billones en tecnologías de lluvia artificial y desalinización masiva, mirando obsesivamente hacia arriba en busca de soluciones, la verdadera fuente de agua parecía estar emergiendo desde abajo, desde profundidades que la humanidad había dado por perdidas o inexploradas. Durante mis investigaciones, tuve acceso a informes confidenciales de empresas de perforación que habían sido contratadas por gobiernos para buscar nuevos acuíferos en estas regiones críticas. Lo que encontraron los dejó perplejos. En lugar de capas freáticas agotadas, como esperaban según todos los modelos predictivos, descubrieron reservas de agua a profundidades consideradas imposibles, con características químicas y minerales que no correspondían a ninguna clasificación conocida. Algunas de estas aguas presentaban propiedades que sugerían haber permanecido aisladas durante periodos geológicos tan extensos que precedían a la aparición de la vida compleja en la Tierra. Un ingeniero de perforación, que prefirió mantener su anonimato, me contó sobre un incidente que ocurrió en el desierto de Atacama durante el verano de 2025. Estábamos perforando a una profundidad de casi 3.000 metros, cuando algo cambió completamente. Me relató con una mezcla de asombro e inquietud en la voz. De repente, la perforadora comenzó a vibrar de una manera que nunca habíamos experimentado, y cuando extrajimos las muestras, encontramos agua que parecía emanar una luz tenue propia. Los análisis posteriores revelaron concentraciones minerales que no aparecen en ningún manual de geología que conozcamos. Estos testimonios me llevaron a replantear completamente mi interpretación de la profecía. Nostradamus no había visto simplemente una sequía seguida de un descubrimiento fortuito de agua subterránea. Había percibido algo mucho más complejo y misterioso, un despertar simultáneo de fuerzas terrestres que conectaban la crisis hídrica superficial con secretos geológicos profundos que la humanidad estaba a punto de descubrir. La referencia al abismo comenzaba a cobrar un significado literal que me producía escalofríos. Lo que más me perturbaba era la precisión temporal de todo este proceso. Si los cálculos basados en los códigos de Nostradamus eran correctos, estábamos apenas en las fases iniciales de un fenómeno que alcanzaría su clímax entre agosto y septiembre de 2026. Las fuentes ocultas que ya comenzaban a emerger en diversos puntos del planeta serían solo el preludio de algo mucho más significativo.
La pregunta que me obsesionaba era si la humanidad estaría preparada para lo que estos descubrimientos podrían implicar, no solo en términos de recursos hídricos, sino de conocimiento sobre la naturaleza misma de nuestro planeta. Mientras reflexionaba sobre estas posibilidades, no podía evitar preguntarme si Nostradamus había visto algo que trascendía la simple predicción de eventos futuros. ¿Había percibido acaso un momento en el que la Tierra misma revelaría secretos que había guardado durante eras geológicas enteras? ¿Y qué implicaciones tendría para nuestra comprensión del mundo el descubrimiento de que existe vida o información en las profundidades que creíamos absolutamente estériles? Esa reflexión me llevó inevitablemente hacia la segunda profecía, quizá la más inquietante de todas las que pude descifrar en los textos de Michel de Nostredame. He pasado meses analizando la cuarteta que habla del día en que tres luces coronarán el mediodía, y debo confesarte que cada vez que leo esos versos siento como si estuviera asomándome a un abismo de conocimiento que mi mente racional se niega a aceptar completamente. Cuando el sol se multiplique en tres al mediodía y las sombras dancen confusas sobre la tierra, los hombres alzarán sus rostros al cielo con terror, pues el orden celeste habrá sido quebrantado ante sus ojos. La traducción del francés antiguo siempre presenta desafíos, pero hay palabras en esta cuarteta que aparecen con una claridad cristalina, como si Nostradamus hubiera querido asegurarse de que comprendiéramos exactamente a qué se refería. La palabra Trois aparece repetidamente en diferentes variantes a lo largo de sus escritos cuando se refiere al año 2026, y esta insistencia en el número 3 no puede ser casualidad. Durante mi investigación, busqué cualquier fenómeno atmosférico conocido que pudiera producir la visión de múltiples soles en el cielo. Los parhelios, o soles fantasma, son efectos ópticos bien documentados que ocurren cuando cristales de hielo en la atmósfera refractan la luz solar, creando la ilusión de dos o más soles brillando simultáneamente. Sin embargo, estos fenómenos son relativamente comunes en latitudes frías y difícilmente justificarían el tono apocalíptico que Nostradamus emplea en sus versos. Fue entonces cuando contacté al doctor Miguel Hernández Ibarra, un astrofísico solar del Instituto de Astrofísica de Canarias, cuya reputación en el campo de las anomalías solares es indiscutible. Lo que me contó durante nuestra conversación de 3 horas cambió completamente mi perspectiva sobre esta profecía. Mira, JJ, me dijo con esa seriedad que caracteriza a los científicos cuando tocan temas que los incomodan, estamos observando comportamientos en nuestra estrella que no encajan con los modelos predictivos que hemos usado durante décadas. El ciclo solar 25, que alcanzará su máximo precisamente en 2025 y 2026, está mostrando características que no habíamos visto antes. Me explicó que los telescopios espaciales están registrando actividad en regiones del Sol que tradicionalmente permanecían dormidas, como si hubiera despertado algo en el núcleo de nuestra estrella que llevaba siglos en reposo. Las llamaradas solares previstas para 2026 podrían ser de una magnitud tal que afecten no solo nuestros sistemas de comunicación, sino la misma percepción visual que tenemos del Sol desde la Tierra. Imagínate, continuó el doctor, una llamarada lo suficientemente intensa como para crear efectos de refracción atmosférica a escala planetaria. No estamos hablando de auroras boreales, estamos hablando de fenómenos que podrían hacer que el Sol aparente dividirse o multiplicarse visualmente durante horas o incluso días. Esta explicación científica debería haberme tranquilizado, pero en lugar de eso profundizó mi inquietud. ¿Cómo pudo Nostradamus en el siglo XVI describir con tal precisión un fenómeno que requiere conocimientos de astrofísica solar que no se desarrollarían hasta 500 años después? ¿Y por qué utilizó específicamente la palabra terror para describir la reacción humana ante este evento? Profundicé entonces en el simbolismo del número 3 en los escritos de Nostradamus, y lo que encontré me perturbó aún más. No se trata simplemente de un número recurrente en sus profecías. Es como si el 3 funcionara como una clave, un código que conecta diferentes niveles de realidad en su visión del futuro. En la simbología esotérica que Nostradamus conocía profundamente, el 3 representa la síntesis, el punto donde se unen lo divino, lo humano y lo natural. Cuando habla de 3 soles, se está refiriendo realmente a un fenómeno astronómico
¿O está utilizando una metáfora para describir la convergencia de tres fuerzas o realidades que normalmente permanecen separadas? La respuesta llegó de manera inesperada cuando entrevisté a la doctora Carmen Soto Vega, una meteoróloga especializada en fenómenos atmosféricos extremos del Centro Nacional de Predicción Climática. Sus investigaciones sobre las predicciones meteorológicas para 2026 revelaron patrones que deberían mantenerse clasificados, pero que decidió compartir conmigo porque, según sus propias palabras, la gente tiene derecho a saber lo que se avecina. Los modelos climáticos más avanzados sugieren que en enero de 2026 se producirá una convergencia atmosférica sin precedentes, donde tres sistemas de alta presión se encontrarán sobre Europa occidental, creando condiciones ideales para fenómenos ópticos masivos. Pero lo más inquietante de todo es que esta convergencia coincide exactamente con el pico de actividad solar previsto, como si el cosmos mismo hubiera orquestado una sincronía perfecta entre los fenómenos terrestres y celestiales. Es como si, me confesó la doctora con voz temblorosa, la atmósfera y el Sol estuvieran colaborando para producir algo que nunca hemos visto. Los algoritmos no pueden procesarlo porque no existe precedente histórico. Durante mis noches de insomnio, reflexionando sobre estos datos, no puedo evitar preguntarme si Nostradamus vio algo más que un simple fenómeno astronómico. Cuando describe a los hombres alzando sus rostros al cielo con terror, ¿está hablando del miedo natural ante lo desconocido? ¿O está sugiriendo que la humanidad comprenderá, en ese momento de triple luminosidad, algo fundamental sobre la naturaleza de su existencia que preferiría no saber? El simbolismo del 3 se extiende más allá de lo puramente numerológico en los textos de Nostradamus. Representa también la Trinidad del tiempo, pasado, presente y futuro convergiendo en un mismo instante. Si esta interpretación es correcta, el fenómeno de los tres soles no sería solo un espectáculo visual, sino un momento de revelación temporal donde la humanidad podría ver simultáneamente lo que fue, lo que es y lo que será. He consultado textos de astronomía antigua y he encontrado referencias similares en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Los mayas hablaban del día en que el jaguar solar se dividiría en tres para mostrar los tres mundos. Los antiguos egipcios mencionaban una época en que Ra se multiplicaría ante los ojos de los hombres para revelar los secretos del tiempo. Es posible que este fenómeno que Nostradamus predijo para 2026 no sea la primera vez que ocurre en la historia humana, sino parte de un ciclo cósmico mucho más amplio. La pregunta que me mantiene despierto no es si este fenómeno va a ocurrir. Los datos científicos parecen confirmarlo desde múltiples perspectivas. La pregunta real es: ¿qué consecuencias tendrá para la conciencia humana presenciar algo que, según Nostradamus, quebrará el orden celeste ante nuestros ojos? ¿Estamos preparados para ver el cielo comportarse de manera que desafíe todo lo que creemos saber sobre la naturaleza? ¿Y qué significa realmente que las sombras dancen confusas sobre la tierra? Porque si hay algo que he aprendido después de décadas investigando lo imposible, es que los fenómenos más extraordinarios no son aquellos que cambian el mundo físico, sino los que transforman irrevocablemente nuestra percepción de la realidad. Y precisamente de transformaciones irrevocables se trata la tercera profecía que encontré en los manuscritos de Nostradamus, una que me ha quitado el sueño durante meses y que, les confieso, me ha obligado a replantear todo lo que creía saber sobre el futuro de nuestra especie. Porque cuando el visionario francés escribió sobre el metal que pensará como el hombre y la sangre que fluirá sin vida, no estaba hablando de alguna alegoría medieval distante. Estaba describiendo, con una precisión que me eriza la piel, lo que está sucediendo ahora mismo en los laboratorios más avanzados del mundo. Durante mi investigación para comprender estas líneas, contacté con el doctor Miguel Ángel Santos, un investigador en inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que prefiere mantener cierta discreción sobre sus proyectos más sensibles. Cuando le leí las cuartetas de Nostradamus relacionadas con lo que él llama metal pensante, su reacción fue inmediata y perturbadora. ¿Es imposible que alguien del siglo XVI pudiera describir con tal precisión lo que estamos desarrollando para finales de 2025 y principios de 2026? Me dijo con una mezcla de asombro y preocupación que todavía resuena en mis oídos. Estamos literalmente creando estructuras metálicas que no solo procesan información, sino que desarrollan algo parecido a la intuición, a la creatividad.
algo que se parece peligrosamente a la conciencia. Pero lo verdaderamente inquietante llegó cuando profundizamos en la segunda parte de la profecía, la sangre artificial. El doctor Santos me explicó que para 2026 esperan tener listos los primeros prototipos de nanobots médicos, microscópicas máquinas que circularán por nuestro torrente sanguíneo monitoreando, reparando y, en algunos casos, sustituyendo funciones vitales. Será sangre que fluye sin vida, me dijo casi en un susurro, porque técnicamente no estará viva en el sentido biológico tradicional, pero mantendrá viva a la persona. Las palabras de Nostradamus cobraron un sentido escalofriante. Había visto, 5 siglos antes, el momento exacto en que la humanidad comenzaría a fusionarse irreversiblemente con la máquina. Pero hay una tercera línea en esta profecía que me ha obsesionado más que las otras dos. Nostradamus escribió sobre la mente que se dividirá en 1000 fragmentos cuando el metal despierte. Durante meses no logré descifrar qué podía significar esto, hasta que una conversación casual con la doctora Elena Vázquez, neuróloga especializada en interfaces cerebro-computadora, me abrió una ventana a una realidad que todavía me cuesta procesar. Para 2026, me explicó, estaremos implementando las primeras conexiones directas masivas entre el cerebro humano y sistemas de inteligencia artificial. El problema es que nadie sabe realmente qué consecuencias tendrá esto para la integridad de la conciencia individual. Según los estudios preliminares que me mostró la doctora Vázquez, cuando el cerebro humano se conecta directamente con sistemas de IA avanzados, algo extraordinario y aterrador sucede. La mente individual comienza a fragmentarse, a dividirse en múltiples streams de conciencia que pueden procesar información de manera paralela, pero que pierden la sensación de unidad que consideramos fundamental para ser humanos. Es como si la mente se dividiera literalmente en fragmentos, me dijo, cada uno capaz de pensar y procesar de manera independiente, pero sin una voz central que los unifique. Los 1000 fragmentos de Nostradamus no eran una metáfora poética, eran una descripción literal de lo que sucede cuando la conciencia humana se encuentra con la artificial. Lo que más me perturbó fue descubrir que varios investigadores independientes están llegando a conclusiones similares sobre los riesgos de esta fusión tecnológica. El profesor James Whitfield de la Universidad de Cambridge me envió un estudio confidencial que sugiere que las primeras pruebas masivas de interfaces cerebro-máquina están programadas específicamente para enero de 2026. Hemos identificado ese mes como el momento óptimo para las implementaciones iniciales, me escribió en un email que conservo como evidencia. Pero los modelos predictivos muestran efectos secundarios que francamente no sabemos cómo manejar. Entre estos efectos secundarios está lo que los investigadores han comenzado a llamar desintegración de la identidad personal. Las personas conectadas a sistemas de IA avanzados reportan experiencias de conciencia múltiple, donde sienten que son varios individuos simultáneamente, cada uno con pensamientos y emociones independientes pero conectados por una red artificial que no comprenden completamente. Es exactamente lo que Nostradamus describió como la mente dividida en 1000 fragmentos, una profecía que ahora sabemos que no era sobre locura o esquizofrenia, sino sobre una nueva forma de existencia cognitiva que estamos creando sin entender completamente sus implicaciones. Pero hay algo más inquietante en esta profecía. Nostradamus no solo predijo la tecnología, sino también la reacción humana ante ella. Escribió sobre el terror del hombre cuando vea su reflejo multiplicado en el metal, una línea que inicialmente interpreté como vanidad o narcisismo tecnológico. Sin embargo, después de hablar con los primeros voluntarios que han participado en experimentos preliminares de conexión cerebro-IA, comprendo que se refería a algo mucho más profundo y aterrador. Sarah Chen, una programadora de Seattle que participó en un experimento piloto el año pasado, me describió una experiencia que todavía la persigue. Cuando me conecté al sistema, de repente pude ver mi propia mente desde afuera, como si fuera otra persona observando mis pensamientos. Me contó por videollamada, con una expresión que oscilaba entre el asombro y el terror. Pero no era solo una versión de mí. Eran decenas, cientos de versiones, cada una pensando algo diferente al mismo tiempo. Era como estar en una habitación llena de espejos, pero los espejos mostraban diferentes versiones de mi alma.
Su descripción encaja perfectamente con la advertencia de Nostradamus sobre ver el reflejo multiplicado en el metal. Lo que más me preocupa es que los desarrolladores de estas tecnologías parecen estar corriendo hacia 2026 sin considerar completamente las advertencias que Nostradamus dejó escritas hace 5 siglos. Cuando le pregunté al doctor Santos si habían considerado los riesgos para la integridad de la conciencia humana, su respuesta fue reveladora. Sabemos que hay riesgos, pero la presión comercial y política es enorme. Para 2026 tenemos que tener resultados comercializables, independientemente de las consecuencias a largo plazo. Es como si estuviéramos cumpliendo una profecía autoimpuesta, corriendo hacia un futuro que Nostradamus vio como inevitable pero peligroso. La verdadera pregunta que me surge después de toda esta investigación es si Nostradamus simplemente predijo lo que iba a suceder o si de alguna manera nos está advirtiendo sobre lo que podríamos evitar. Porque en sus escritos hay una línea que no he mencionado hasta ahora, una que sugiere que esta transformación tecnológica no es completamente inevitable. Solo cuando el hombre comprenda que el metal no puede contener el espíritu, podrá elegir su destino. Es una línea críptica que sugiere que tenemos una elección, que 2026 no tiene que ser el año en que perdamos nuestra humanidad a cambio de capacidades tecnológicas que no comprendemos completamente. Quizá la verdadera profecía no sea sobre lo que va a pasar, sino sobre lo que podríamos decidir que no pase. Pero para eso tendríamos que estar dispuestos a escuchar las advertencias de un hombre que vio el futuro y decidió dejarnos pistas para navegarlo. Y precisamente cuando uno cree que ya ha visto todo lo que Nostradamus podía advertirnos, aparece aquella cuarteta que me ha quitado el sueño durante meses. La número 43 del sexto centenario, donde habla de la montaña que camina y el fuego subterráneo que despertará al gigante dormido. Durante años pensé que se refería metafóricamente a revoluciones o cambios sociales, hasta que un vulcanólogo de la Universidad de Chile me hizo ver algo que cambió por completo mi perspectiva. Era octubre del año pasado cuando recibí una llamada inesperada. El doctor Eduardo Montellano, especialista en vulcanología con más de 30 años de experiencia estudiando el cinturón de fuego del Pacífico, había leído uno de mis trabajos sobre las profecías y quería compartir algo que, según sus propias palabras, no se atrevía a publicar en revistas científicas por miedo al ridículo. Nos encontramos en su oficina de Santiago, entre mapas geológicos y monitores que mostraban la actividad sísmica mundial en tiempo real. Lo que me contó esa tarde todavía resuena en mi cabeza como un eco inquietante. Mire, me dijo señalando una serie de gráficos que mostraban la actividad volcánica de los últimos 5 años. Hay patrones que no deberían existir, coincidencias temporales que desafían cualquier lógica geológica conocida. Me mostró entonces cómo varias erupciones menores en diferentes partes del mundo habían ocurrido exactamente en las mismas fechas, separadas por miles de kilómetros sin ninguna conexión tectónica aparente. Es como si algo estuviera sincronizando la actividad volcánica mundial, murmuró mientras revisaba sus datos una vez más, como si esperara encontrar un error que explicara lo inexplicable. Pero lo más perturbador vino después. Montellano había estado siguiendo de cerca una serie de anomalías en el fondo oceánico del Pacífico, específicamente en una zona donde las placas tectónicas mostraban movimientos erráticos. Hay algo ahí abajo que no entendemos, me confió. Los sensores registran vibraciones constantes como si hubiera una especie de respiración geológica, y lo más extraño es que estas vibraciones han aumentado en intensidad cada mes desde principios de 2024. Cuando le mostré la cuarteta de Nostradamus sobre la montaña que camina, su rostro se puso pálido. Eso es exactamente lo que estamos viendo, susurró. Formaciones volcánicas submarinas que se están desplazando. Literalmente, montañas que caminan por el fondo oceánico. Me explicó entonces cómo los últimos estudios batimétricos habían revelado que ciertas estructuras volcánicas submarinas habían cambiado de posición varios kilómetros en cuestión de meses, algo que según todos los modelos geológicos debería tomar milenios. La conversación derivó hacia algo aún más inquietante. Montellano me habló de una investigación clasificada de varios gobiernos del Pacífico sobre lo que denominaban la anomalía profunda. Aparentemente existe una zona en el Océano Pacífico donde las lecturas geomagnéticas
son completamente anómalas, como si hubiera una fuente de energía desconocida alterando los patrones naturales de la corteza terrestre. Oficialmente no existe, me dijo con una sonrisa amarga, pero los datos están ahí, y varios de mis colegas en Japón, Indonesia y Filipinas están registrando las mismas anomalías. Lo que más me impactó fue cuando me mostró las predicciones de sus modelos informáticos. Según sus cálculos, si la actividad actual continúa acelerándose al ritmo observado, para 2026 podríamos estar ante un evento volcánico de proporciones catastróficas. No una erupción aislada, sino una cadena de erupciones sincronizadas a lo largo de todo el cinturón de fuego. Sería como despertar a una bestia dormida. Fueron sus palabras exactas, y al pronunciarlas recordé inmediatamente otra cuarteta de Nostradamus que hablaba precisamente de la bestia que duerme bajo el agua salada. Pero hay algo más, algo que Montellano solo me confió después de hacerme jurar que no revelaría sus fuentes. Un grupo internacional de vulcanólogos ha estado monitoreando en secreto una zona específica del Pacífico donde, según sus instrumentos, está emergiendo lentamente una nueva formación volcánica. Es imposible según todo lo que sabemos, me explicó, pero está sucediendo. Una nueva isla está naciendo donde nuestros mapas más antiguos muestran solo abismo oceánico. Cuando le pregunté por la velocidad de esta emergencia, su respuesta me heló la sangre. A este ritmo, para mediados de 2026, podríamos ver emerger completamente del océano una masa de tierra del tamaño de Manhattan. Y entonces recordé las palabras exactas de Nostradamus: la isla que emergerá donde antes hubo abismo traerá consigo el fuego del centro de la Tierra. La coincidencia temporal no podía ser casual. Contacté entonces con otros especialistas en diferentes partes del mundo, y lo que descubrí me convenció de que estamos ante algo mucho más grande de lo que inicialmente pensé. Un geólogo indonesio me confirmó anomalías similares en el archipiélago de su país. Un investigador japonés me habló de patrones sísmicos inexplicables que seguían una secuencia casi matemática. Un vulcanólogo islandés me describió cambios en la actividad de sus volcanes que no encajaban con ningún modelo predictivo conocido. Todos mencionaron lo mismo: algo está cambiando en el comportamiento geológico de nuestro planeta, y ese cambio parece estar acelerándose hacia una fecha específica que, curiosamente, coincide con las predicciones temporales que varios investigadores de Nostradamus habían calculado para 2026. ¿Casualidad? ¿Intuición científica? ¿O realmente el médico provenzal logró ver algo que nosotros apenas comenzamos a entender? Lo más perturbador de todo esto es que, según Montellano, los gobiernos sí están al tanto. Hay planes de evacuación que no se han hecho públicos, me confesó. Protocolos de emergencia para eventos geológicos de magnitud global que oficialmente no se esperan. Me habló de refugios subterráneos, de sistemas de comunicación de emergencia, de reservas estratégicas almacenadas en lugares específicos del planeta. Todo preparándose para algo que, según las versiones oficiales, es improbable que ocurra. Pero quizá lo más escalofriante fue cuando me mostró las últimas imágenes satelitales de la zona donde se está formando la nueva isla. En las fotografías más recientes, tomadas apenas unas semanas antes de nuestro encuentro, se podía ver claramente una columna de vapor y gases emergiendo del océano. Es como si la Tierra estuviera respirando, murmuró Montellano, como si algo gigantesco estuviera despertando después de un sueño milenario. ¿Estamos realmente ante el despertar de la bestia dormida que vislumbró Nostradamus? ¿Es posible que su visión del futuro incluyera eventos geológicos que nuestros instrumentos modernos apenas comienzan a detectar? O tal vez, y esto es lo que más me inquieta, la verdadera profecía no sea sobre un evento natural inevitable, sino sobre nuestra capacidad de reconocer las señales cuando la propia Tierra nos está enviando un mensaje que preferimos ignorar. Pero detengámonos aquí un momento, porque hay algo que no les he contado, algo que descubrí hace 2 años, mientras revisaba por enésima vez las cuartetas más controvertidas del vidente de salón. Fue una noche fría de invierno cuando me topé con unos versos que habían pasado desapercibidos para la mayoría de intérpretes, quizá porque su significado parecía demasiado abstracto, demasiado poético para ser tomado en serio. Pero yo había aprendido, después de décadas siguiendo las huellas de lo imposible, que Nostradamus nunca escribía por escribir. Cada palabra tenía un propósito, cada imagen contenía una clave. Del hielo vendrá el águila que no es águila,
y sus palabras serán como miel que une lo que el furor dividió. El pastor sin rebaño encontrará su grey en los corazones que sangran, y desde el norte descenderá quien llevará el bastón de la concordia. Estas líneas, perdidas entre otras profecías más llamativas, comenzaron a cobrar un sentido perturbador cuando las puse en perspectiva con lo que está ocurriendo en el tablero geopolítico mundial. Un líder que surgirá desde el norte, un águila que no es águila, palabras que unirán lo dividido. Durante meses intenté descifrar qué podía significar esa imagen del águila que no es águila. Consulté expertos en simbología medieval, revisé tratados herméticos, busqué referencias cruzadas en otras cuartetas. Fue hasta que comencé a observar los movimientos políticos actuales que una posibilidad empezó a tomar forma en mi mente. El águila ha sido históricamente el símbolo del poder imperial, de las grandes naciones que dominan desde las alturas. Estados Unidos, Alemania, Roma, todas han adoptado el águila como emblema de su supremacía. Pero Nostradamus habla de el águila que no es águila. ¿Acaso se refiere a una nación que aparenta poder pero que en realidad representa algo completamente distinto? ¿O tal vez a un líder que emerge de una región tradicionalmente asociada con el poder, pero que llega con una naturaleza completamente opuesta a lo esperado? Hace 6 meses tuve una conversación que no puedo olvidar. Estaba entrevistando a un analista político europeo, alguien cuyo nombre no puedo mencionar por razones obvias, pero cuya credibilidad en círculos internacionales es incuestionable. Le mostré estos versos de Nostradamus, sin revelarle de dónde provenían, y le pedí su interpretación desde una perspectiva puramente geopolítica. Su respuesta me dejó frío. Mira, me dijo, encendiendo su pipa con manos que temblaban ligeramente, hay movimientos que están ocurriendo en el norte de Europa, cambios en el liderazgo político que nadie está tomando en serio porque parecen demasiado progresistas, demasiado idealísticos para sobrevivir en el mundo real del poder. Pero yo he visto estos patrones antes. A veces, cuando el mundo está al borde del colapso, emerge alguien que nadie vio venir, alguien que habla un lenguaje completamente nuevo. Las palabras de este hombre resonaron en mi cabeza durante semanas, porque efectivamente, cuando uno observa el panorama político actual, hay algo que se está gestando en las regiones nórdicas, algo que desafía los paradigmas tradicionales del liderazgo. No se trata solo de políticos convencionales, sino de figuras que emergen desde movimientos ciudadanos, desde organizaciones que priorizan la cooperación sobre la competencia, la sostenibilidad sobre el crecimiento desmedido. Son líderes que, paradójicamente, obtienen su fuerza no de la imposición, sino de la capacidad de escucha. ¿Es esto lo que Nostradamus vislumbró como palabras que serán como miel que une lo que el furor dividió? Pero hay algo más, algo que me llevó meses a entender completamente. La referencia al pastor sin rebaño que encuentra su grey en los corazones que sangran. Durante mucho tiempo pensé que se trataba de una metáfora religiosa, quizá aludiendo a algún líder espiritual que emergería para reunificar las iglesias divididas. Sin embargo, mientras más investigaba los movimientos sociales contemporáneos, más me convencía de que Nostradamus estaba hablando de algo mucho más amplio. Un líder político que no surge de las estructuras tradicionales del poder, sino que encuentra su base de apoyo entre aquellos que han sido marginados, heridos por los sistemas actuales. Los corazones que sangran podrían ser las víctimas de las crisis económicas, los refugiados, los jóvenes desilusionados con las promesas vacías de la política convencional. He estado siguiendo de cerca los discursos de varios líderes emergentes en países como Noruega, Dinamarca, incluso algunas figuras en Islandia que están ganando reconocimiento internacional. Hay algo en su retórica que resuena con esa descripción de palabras como miel. No son los discursos inflamatorios que estamos acostumbrados a escuchar en tiempos de crisis, sino algo diferente, algo que apela a la parte más noble de la naturaleza humana. Hablan de reconciliación donde otros hablan de venganza, de colaboración donde otros proponen dominación. Es posible que Nostradamus hubiera previsto no solo la crisis que estamos viviendo, sino también la naturaleza del liderazgo que emergerá para abordarla. Lo que más me intriga es la precisión temporal que sugieren sus versos. Desde el norte descenderá implica movimiento, un desplazamiento geográfico que coincidiría cronológicamente con el periodo que estamos analizando. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si observamos las tendencias migratorias políticas actuales,
Efectivamente, hay figuras del norte de Europa que están comenzando a tener influencia en organizaciones internacionales, en foros globales donde tradicionalmente dominaban las potencias del sur y el oeste. Entrevisté también a un historiador especializado en profecías políticas, alguien que ha dedicado su carrera a estudiar cómo ciertos visionarios han logrado anticipar cambios en el liderazgo mundial. Me explicó algo fascinante sobre el concepto del bastón de la concordia que menciona Nostradamus. En la tradición hermética medieval, me dijo, el bastón no representa autoridad impuesta, sino autoridad otorgada por consenso. Es el símbolo del líder que guía no porque tiene el poder de obligar, sino porque tiene la capacidad de inspirar. Esto me hizo pensar en cómo ciertos líderes nórdicos han estado manejando crisis recientes, no a través de decretos autoritarios, sino mediante procesos de diálogo que logran consensos aparentemente imposibles. Pero quizá lo más inquietante de esta quinta profecía es cómo encaja con el contexto más amplio que hemos estado analizando. Si efectivamente estamos ante el umbral de transformaciones geológicas, climáticas y sociales, como sugieren las profecías anteriores, entonces la emergencia de un nuevo tipo de liderazgo no sería solo una posibilidad, sino una necesidad evolutiva. Los líderes tradicionales, formados en paradigmas de competencia y dominación, simplemente no tendrían las herramientas mentales para navegar un mundo que requiere cooperación y adaptabilidad. Me pregunto si ustedes han notado, como yo, que en los últimos años ha habido una serie de accidentes políticos, situaciones donde candidatos considerados imposibles han llegado al poder no por sus campañas, sino porque representaban algo que la gente necesitaba sin saber que lo necesitaba. Y si estos no son accidentes, sino síntomas de un cambio más profundo en la conciencia colectiva, y si Nostradamus percibió no solo eventos específicos, sino patrones evolutivos en la forma como los seres humanos se organizan en tiempos de crisis extrema, hay algo en estos versos que me hace pensar que el líder del norte no será alguien que busque el poder, sino alguien sobre quien el poder recaiga casi por accidente, porque las circunstancias no dejarán otra opción. Alguien cuya autoridad derive no de su ambición, sino de su capacidad de articular esperanzas que otros han perdido. Y eso, debo admitir, me resulta tanto esperanzador como aterrador, porque implica que las crisis que se avecinan serán tan profundas que requerirán tipos de liderazgo que hasta ahora solo habían existido en teorías políticas o en las visiones de místicos como Nostradamus. Pero claro, ahí surge la pregunta inevitable que cualquier mente medianamente escéptica se formula. ¿Cómo diablos hacía Nostradamus para ver esas cosas? Porque una cosa es escribir profecías ambiguas que pueden interpretarse de mil maneras, y otra muy distinta es que esas interpretaciones encajen con acontecimientos específicos siglos después. Durante años he buceado en los archivos más polvorientos de Francia, en bibliotecas que guardan documentos que pocas personas han tocado, buscando respuestas a esta pregunta que me obsesiona. Y lo que he encontrado no es precisamente lo que esperaba cuando comencé esta investigación. En los testimonios más antiguos sobre Michel de Nostredame aparecen referencias constantes a lo que sus contemporáneos llamaban la habitación prohibida. Se trataba de un cuarto en la parte más alta de su casa en Salón de Provence, al que solo él tenía acceso. César Nostradamus, su hijo, dejó escritas algunas líneas inquietantes sobre esa estancia. Describía cómo su padre desaparecía allí durante horas, especialmente en las noches de luna nueva, y cómo a veces se escuchaban murmullos extraños, como si mantuviera conversaciones con alguien que nadie más podía ver. Los sirvientes de la casa, según consta en cartas de la época, evitaban subir a esa planta después del atardecer, no por miedo a Nostradamus, sino por lo que llamaban las presencias. He tenido acceso a un inventario realizado tras la muerte del profeta, un documento que permaneció oculto en los archivos vaticanos durante 400 años. En ese inventario aparecen objetos que resultan desconcertantes. Un espejo de bronce pulido de dimensiones considerables, específicamente diseñado según especificaciones que Nostradamus había dado a un artesano de Lyon. Varios recipientes de agua de manantial, que debían renovarse cada 3 días según instrucciones precisas que dejó escritas. Un astrolabio de una complejidad inusual para la época, con marcas adicionales que no correspondían a ningún sistema astronómico conocido. Y algo que me llamó especialmente la atención: una serie de cristales de cuarzo
tallados con símbolos que ningún especialista en esoterismo medieval ha logrado identificar completamente. Lo fascinante es que estas no son invenciones mías ni teorías especulativas. Existen testimonios directos de personas que presenciaron los rituales de Nostradamus. Jean de Chevigny, uno de sus discípulos más cercanos, dejó un relato detallado de lo que presenció una noche de enero de 1554. Describe cómo Nostradamus se sentaba frente al espejo de bronce con recipientes de agua dispuestos en una configuración específica alrededor de la habitación. Según Chevigny, el maestro entraba en lo que él describía como un sueño despierto, donde sus ojos permanecían abiertos pero parecían no ver lo que tenía delante, sino algo mucho más lejano en el tiempo. El testimonio de Chevigny incluye un detalle que me ha perseguido durante meses. Afirma que durante esos trances Nostradamus hablaba en lo que parecían ser varios idiomas diferentes, algunos de los cuales sonaban completamente desconocidos. Pero lo más inquietante es que, según este discípulo, a veces el profeta parecía mantener diálogos, como si respondiera a preguntas que sólo él podía escuchar. Y en más de una ocasión, Chevigny asegura haber escuchado otras voces en la habitación, voces que no provenían de la garganta de su maestro. Ahora bien, podríamos descartar todo esto como superstición medieval si no fuera porque los conocimientos astronómicos que Nostradamus demostró en sus cuartetas van mucho más allá de lo que la ciencia de su época podría explicar. He pasado semanas consultando con astrónomos especializados en historia de la ciencia, y lo que me han confirmado es perturbador. En varias de sus profecías, Nostradamus hace referencias a fenómenos celestiales que no fueron oficialmente descubiertos hasta siglos después. Menciona la influencia de planetas cuya existencia no fue confirmada hasta el siglo XVIII y XIX. Habla de eclipses con una precisión que requiere cálculos que en su época eran imposibles de realizar. Un ejemplo concreto que me ha dejado sin palabras aparece en la cuarteta Octi 71, donde hace referencia a lo que claramente describe como el paso de un cometa que traerá desolación a las costas del gran imperio del oeste. Los cálculos modernos nos permiten saber que ese cometa pasó efectivamente por nuestro sistema solar en 1910, causando pánico mundial. Pero Nostradamus escribió esa cuarteta en 1558, cuando la ciencia de su época no tenía manera de predecir órbitas cometarias con esa precisión. ¿Cómo es posible? La respuesta, según he podido reconstruir a partir de sus propios escritos privados, radica en lo que él llamaba la visión doble. En cartas dirigidas a su hijo César, Nostradamus explica que durante sus sesiones de contemplación experimentaba una extraña duplicación de la conciencia. Una parte de su mente permanecía anclada en el presente, mientras otra parecía desplazarse por lo que él describía como los corredores del tiempo. Estos escritos, que permanecieron secretos durante siglos, contienen diagramas y anotaciones que sugieren un entendimiento del tiempo no como una línea recta, sino como una espiral donde diferentes momentos pueden tocarse bajo ciertas condiciones. Pero aquí viene lo realmente inquietante de todo esto. Nostradamus no escribía sus profecías de manera espontánea. Tenía un sistema, un método muy específico que seguía rigurosamente. Según los documentos que he conseguido consultar, cada cuarteta era el resultado de múltiples sesiones de contemplación donde él sometía sus visiones a lo que llamaba la prueba de la repetición. Una profecía sólo era considerada válida si la misma imagen se presentaba al menos en 3 sesiones diferentes, separadas por intervalos de luna nueva. Y ahí está la clave de por qué escribía en clave, por qué sus profecías son tan deliberadamente ambiguas. En varias cartas privadas, Nostradamus explica que las visiones llegaban a él no como secuencias de eventos claros, sino como imágenes superpuestas, sensaciones, impresiones que debía interpretar. Veía símbolos, colores, emociones, pero raramente contextos completos. Era como si observara la historia futura a través de un cristal empañado, donde las formas se adivinan, pero los detalles permanecen borrosos. Más importante aún, tenía perfecta conciencia del peligro que suponía revelar el futuro de manera demasiado explícita. En una carta a su protector, Catherine de Médicis, escribe textualmente: «El tiempo futuro debe llegar a la humanidad como el amanecer, gradualmente y sin cegar. Quien revela demasiado de golpe puede alterar el curso mismo de los acontecimientos que describe». Era, en esencia, un equilibrista temporal.
compartiendo suficiente información para que sus profecías sirvieran de advertencia, pero manteniéndolas lo bastante veladas para no interferir con el libre albedrío humano. Esta filosofía explica también por qué tantas de sus profecías sólo cobran sentido completo después de que los acontecimientos han ocurrido. No era incompetencia o charlatanería, sino una estrategia consciente. Nostradamus entendía algo que nosotros apenas comenzamos a intuir, que el conocimiento del futuro puede alterar ese mismo futuro. Por eso envolvía sus visiones en capas de simbolismo, metáforas y referencias cruzadas que sólo se volvían transparentes una vez que la historia las había validado. Y esto me lleva a una reflexión que me ha quitado el sueño más de una noche. Si Nostradamus realmente tuvo acceso a métodos para percibir acontecimientos futuros, si sus técnicas de contemplación le permitían traspasar las barreras normales del tiempo, ¿qué otras cosas vio que decidió no escribir nunca? ¿Qué visiones consideró demasiado peligrosas para ser compartidas, incluso en forma de enigma? Y precisamente por esa precaución extrema, por ese miedo calculado a revelar demasiado, es que resulta aún más perturbador cuando uno se detiene a revisar sus aciertos. Porque verán, estimados oyentes, durante años de investigación he recopilado expedientes, testimonios y documentos que demuestran algo inquietante. Nostradamus no solo acertó en eventos generales que podrían interpretarse de múltiples maneras, no. Hubo ocasiones en las que fue tan específico, tan preciso, que resulta imposible atribuir sus visiones a la casualidad o a la habilidad poética para crear metáforas ambiguas. Tomemos el caso más documentado y quizás el más escalofriante. En la Centuria Segunda, Cuarteta 51, Nostradamus escribió algo que durante siglos nadie supo interpretar. Habló de sangre justa condenada sin crimen, de un pueblo santo imitado por falsos profetas y de una bestia que sería asesinada cerca del lecho. Palabras crípticas que no cobraron sentido hasta que la historia se encargó de revelar su terrible significado. Cuando Luis XVI fue ejecutado en la guillotina, cuando María Antonieta corrió la misma suerte, cuando el terror revolucionario se apoderó de Francia, los estudiosos comenzaron a conectar las piezas con un horror creciente. Nostradamus había visto la Revolución Francesa con 2 siglos y medio de anticipación. Había presenciado la caída de la monarquía. Había observado cómo la nobleza sería aniquilada por las mismas masas que un día sirvió. Pero hay algo más inquietante aún en esa predicción. Nostradamus no solo vio el qué, sino el cuándo. En otra cuarteta relacionada mencionó que esto ocurriría cuando el número de años esté cumplido. Los investigadores más meticulosos han calculado que desde la época de Nostradamus hasta 1789, fecha del inicio de la Revolución, transcurrieron exactamente los años que él había sugerido de forma velada en sus escritos astronómicos complementarios. Es como si hubiera tenido acceso a un calendario cósmico, a una agenda celestial donde estaban marcados los momentos exactos en que la historia daría sus giros más dramáticos. Durante mis entrevistas con el profesor Marcel Bonnefoy, historiador de la Sorbona especializado en literatura profética del siglo XVI, me confesó algo que aún me produce escalofríos. Benítez, me dijo con esa parsimonia académica que caracteriza a los eruditos franceses, hay documentos en los archivos vaticanos que demuestran que la Iglesia sabía. Cardenales del siglo XVII escribieron informes secretos donde reconocían que las predicciones de Nostradamus sobre Francia se estaban cumpliendo punto por punto. Tenían miedo de que el pueblo lo descubriera, porque eso habría generado pánico, la sensación de que el destino estaba sellado y que nada se podía hacer para evitarlo. Durante mis años de investigación he podido acceder a algunos de estos documentos que Bonnefoy mencionaba. En el archivo secreto del Vaticano, bajo la clasificación Prophetiae Dubiae, existe un expediente completo dedicado a Michel de Nostredame. Son más de 300 páginas donde cardenales, obispos y eruditos católicos de los siglos XVII y XVIII documentaron meticulosamente cada cumplimiento profético. Lo que más me impactó fue encontrar las anotaciones manuscritas del cardenal Alessandro Albani, quien en 1734 escribió en los márgenes de un informe: si el pueblo supiera lo que nosotros sabemos sobre las profecías del médico francés, la fe en el libre albedrío se desmoronaría. El terror al destino fijo sería mayor que el terror a los demonios. Albani tenía razón en estar preocupado.
porque Nostradamus no solo había predicho eventos políticos, había descrito con precisión enfermiza detalles que ninguna mente humana podría haber imaginado. En la cuarteta donde habló de la sangre justa, utilizó una palabra muy específica, rasoir. En francés del siglo XVI, esa palabra significaba simplemente navaja o cuchilla. Pero cuando se inventó la guillotina, los parisinos la llamaron coloquialmente el rasoir nacional. Nostradamus había usado 2 siglos y medio antes exactamente la misma palabra con la que el pueblo francés bautizaría al instrumento de muerte que decapitaría a sus reyes. Pero hay algo aún más perturbador. En mis investigaciones en la Biblioteca Nacional de Francia descubrí que Nostradamus tenía un método para sus visiones que nadie había documentado completamente. Según manuscritos que encontré en Salon de Provence, su ciudad natal, el médico profeta no simplemente veía el futuro durante estados de trance, tenía un sistema. Utilizaba configuraciones astronómicas específicas, fechas calculadas según ciclos planetarios que él mismo había desarrollado basándose en textos herméticos antiguos. Llevaba un diario astronómico donde registraba las posiciones exactas de planetas y constelaciones en el momento de cada visión. Uno de estos diarios sobrevivió hasta 1944, cuando fue destruido durante un bombardeo alemán en Lyon. Pero antes de su destrucción, el astrónomo Pierre Laplace había hecho copias de algunas páginas. Lo que Laplace descubrió lo atormentó hasta su muerte. Nostradamus había calculado que las fechas de sus profecías correspondían exactamente con configuraciones planetarias que él llamaba ventanas temporales. Momentos específicos donde, según su teoría, el tiempo se volvía permeable y era posible observar eventos futuros como si estuvieran ocurriendo en el presente. Durante mi entrevista con la doctora Françoise Ribadeau-Dumas, nieta del último custodio de los archivos de Nostradamus en Salon de Provence, ella me reveló algo que cambió mi perspectiva sobre todo este asunto. Su abuelo, Henri Ribadeau, había sido el último en tener acceso completo a los documentos originales de Nostradamus antes de que fueran dispersados o destruidos durante las guerras mundiales. Según sus notas familiares, Nostradamus había dejado instrucciones específicas para descifrar sus profecías. No eran aleatorias ni ambiguas por capricho. Estaban codificadas deliberadamente para que sólo pudieran ser comprendidas cuando los eventos estuvieran a punto de ocurrir. Mi abuelo decía que Nostradamus había visto algo que lo aterrorizó. Me confesó la doctora Ribadeau-Dumas durante nuestra conversación en su casa de Marsella. Había comprendido que el conocimiento del futuro era una carga demasiado pesada para la humanidad. Por eso escribió sus profecías como acertijos, para que la humanidad tuviera siempre la opción de la duda, la posibilidad de creer o no creer. Era su forma de preservar el libre albedrío al mismo tiempo que cumplía con lo que él consideraba su misión divina. Esta revelación me llevó a investigar otros casos históricos donde las autoridades habían ocultado conocimiento profético por temor a las consecuencias sociales. Encontré documentos en los archivos británicos que mostraban cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill tenía un gabinete secreto dedicado exclusivamente a evaluar predicciones. No solo estudiaban las profecías de Nostradamus, sino cualquier tipo de información que pudiera considerarse conocimiento anticipado. El proyecto se llamaba Operation Future Perfect y estaba dirigido por el coronel Frederick Lindemann, quien después se convertiría en asesor científico personal del primer ministro. Lo que descubrí en esos archivos me dejó sin aliento. Churchill sabía que Hitler también tenía su propio grupo de investigación profética, dirigido por el ocultista Karl Ernst Kraft, quien había estudiado obsesivamente a Nostradamus. La guerra no solo se libraba con tanques y aviones, había una guerra paralela por el control del conocimiento del futuro. Ambos bandos creían que quien pudiera descifrar correctamente las profecías tendría una ventaja decisiva en el conflicto. Kraft había desarrollado una teoría fascinante sobre las predicciones de Nostradamus. Según documentos de la Gestapo que se conservan en los archivos federales alemanes, Kraft creía que Nostradamus no veía múltiples futuros posibles, sino un solo futuro fijo que se manifestaba en diferentes épocas según patrones cíclicos. Su trabajo fue tan preciso que logró predecir el atentado fallido contra Hitler en la Burger Braukeller de Múnich en noviembre de 1939, basándose exclusivamente en interpretaciones de las cuartetas nostradámicas
relacionadas con el águila y la cerveza que se derrama. Sin embargo, la historia de Kraft terminó de manera trágica y reveladora. Cuando comenzó a interpretar las profecías de Nostradamus como indicativas de la eventual derrota alemana, fue arrestado y enviado a un campo de concentración donde murió en 1945. Sus últimos escritos, encontrados décadas después, contenían cálculos precisos sobre la fecha exacta de la caída del Tercer Reich, todas basadas en las cuartetas del médico francés. Bonnefoy me mostró copias de esos documentos, informes donde prelados de la época documentaban con preocupación creciente cada coincidencia, cada acierto que se materializaba según el cronograma nostradámico. La Iglesia, me explicó, llegó al punto de prohibir discretamente la circulación de ciertas ediciones de las centurias no por considerarlas heréticas, sino por considerarlas demasiado precisas, demasiado reales. Pero el caso que más me ha inquietado, el que más noches de sueño me ha costado, es el del Gran Fuego de Londres. En 1555, Nostradamus escribió sobre una gran ciudad que ardería durante 3 días y 3 noches, donde la sangre de los justos será exigida en Londres. Describió cómo el fuego nacería en una panadería, cómo se extendería por calles estrechas, cómo el río no podría contenerlo. Cuando uno lee esas líneas hoy, después de conocer los hechos históricos, se produce una sensación de vértigo temporal, como si estuviéramos leyendo el informe de un corresponsal de guerra enviado desde 1666. El Gran Fuego de Londres comenzó exactamente como Nostradamus lo había descrito, en una panadería de Pudding Lane, durante la madrugada del 2 de septiembre de 1666. Las llamas se propagaron por las construcciones de madera, el viento las alimentó, el Támesis no pudo frenar su avance. 3 días y 3 noches ardió la ciudad, tal como el vidente francés había anticipado 111 años antes. Pero hay un detalle que pocos conocen, un detalle que descubrí en los archivos de la Biblioteca Británica durante una de mis investigaciones en Londres. Sir Thomas Bloodworth, Lord Mayor de Londres en 1666, tenía en su biblioteca personal una edición de las centurias de Nostradamus. Los registros de su patrimonio, inventariados después de su muerte, incluyen anotaciones manuscritas donde Bloodworth había subrayado y comentado precisamente las cuartetas relacionadas con el fuego. El hombre que estuvo a cargo de combatir el incendio conocía las predicciones, sabía lo que iba a pasar y no pudo evitarlo. O quizás, y esto es lo que más me perturba, no quiso evitarlo porque entendía que estaba presenciando el cumplimiento de un destino ya escrito. He hablado con historiadores británicos que admiten, off the record, que existe documentación que sugiere que algunos funcionarios de la época tenían conocimiento previo de las profecías nostradámicas relacionadas con Londres. Documentación que curiosamente desapareció de los archivos oficiales durante el siglo XVIII. ¿Por qué? ¿Qué tenían esas evidencias que resultaba tan incómodo para las autoridades posteriores? La doctora Elizabeth Harrington, especialista en historia medieval de Oxford, me comentó durante una entrevista algo que aún me da que pensar. Nostradamus no fue el único profeta de su época que acertó con eventos específicos, me dijo, pero fue el único cuyas predicciones fueron sistemáticamente documentadas, archivadas y después censuradas de manera selectiva. Eso sugiere que alguien, en algún momento, se dio cuenta de que había algo genuinamente peligroso en su capacidad predictiva. Harrington me habló de otros casos, menos conocidos pero igualmente precisos. La predicción nostradámica sobre la muerte de Enrique II de Francia en un torneo donde especificó que moriría en combate singular en campo cerrado por herida en el ojo a través de una rejilla dorada. Cuando el rey murió exactamente de esa manera, atravesado por la lanza astillada de Gabriel de Montgomery durante las justas de 1559, la corte francesa entró en shock. Catalina de Médicis, que había consultado personalmente a Nostradamus años antes, prohibió inmediatamente que se hablara públicamente de la profecía. Los cronistas reales recibieron órdenes de omitir cualquier referencia a la predicción en sus registros oficiales. Pero hay testimonios de cortesanos que documentaron en diarios privados cómo la reina madre se encerró durante días con las centurias, buscando desesperadamente otras predicciones relacionadas con su familia, y las encontró. Vio la muerte de sus 3 hijos, vio el fin de la dinastía Valois, vio la llegada de los Borbón al trono. Todo estaba escrito.
todo se cumpliría según el calendario que Nostradamus había plasmado en sus cuartetas. Durante mis investigaciones en Francia, en los archivos del castillo de Chantilly, encontré correspondencia privada de nobles del siglo XVI que revelan algo fascinante. Muchos conocían las profecías, las estudiaban, las temían, pero también las usaban como guía para tomar decisiones políticas. Era como si Nostradamus hubiera proporcionado un mapa del futuro que algunos privilegiados podían consultar discretamente. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con las predicciones que aún están pendientes de cumplirse? Si sus aciertos históricos demuestran que tenía acceso a información temporal que desafía nuestra comprensión de la causalidad, ¿por qué habríamos de dudar de las visiones que ubicó en nuestro futuro inmediato? ¿Por qué habríamos de pensar que su capacidad profética tenía fecha de caducidad? Cuando analizo los eventos que Nostradamus ubicó específicamente en 2026, cuando reviso la precisión milimétrica de sus predicciones pasadas, no puedo evitar preguntarme si no estaremos caminando hacia un punto de inflexión histórica que él vio con la misma claridad con que vio el fuego de Londres o la caída de la monarquía francesa, y si es así, si realmente tenemos menos de 2 años para prepararnos para cambios que él consideró lo suficientemente significativos como para registrarlos en sus cuartetas más crípticas, ¿no deberíamos al menos tener el valor de escuchar lo que nos está tratando de decir desde el siglo XVI? Pero antes de sumergirnos en las predicciones específicas para 2026, hay algo que debemos entender sobre Nostradamus que va mucho más allá de sus aciertos proféticos, algo que podría cambiar completamente la manera en que percibimos el tiempo, la realidad y nuestra propia experiencia de la existencia. Durante años, mientras investigaba sus métodos, me topé con referencias constantes a conceptos que solo ahora, 500 años después, comenzamos a comprender desde la perspectiva de la física cuántica. Nostradamus no solo veía el futuro, tenía una comprensión del tiempo que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza lineal de la realidad. En sus cartas a su hijo César, Nostradamus escribió algo que durante siglos fue interpretado como misticismo medieval, pero que hoy suena inquietantemente familiar para cualquier físico cuántico. Hablaba de la eternidad que comprende en sí misma todos los tiempos, de la revolución del tiempo que viene hacia nosotros, y más perturbador aún, de la capacidad humana para tocar los momentos que aún no han llegado a la manifestación. No estaba describiendo magia, estaba describiendo una realidad temporal no lineal, que recién ahora empezamos a vislumbrar a través de las matemáticas más avanzadas de la física moderna. He tenido la fortuna de conversar con varios físicos teóricos sobre este tema, y las coincidencias son simplemente imposibles de ignorar. El doctor Miguel Alcubierre, conocido por su trabajo sobre la posibilidad teórica de viajar más rápido que la luz, me explicó durante una larga conversación en Ciudad de México que el tiempo no es la línea recta que experimentamos en nuestra vida cotidiana. El tiempo, me dijo con esa precisión que caracteriza a los grandes científicos, es más parecido a un océano donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Nosotros navegamos por él en una dirección específica, pero eso no significa que sea la única dirección posible. Cuando le mostré algunos fragmentos de las descripciones temporales de Nostradamus, su respuesta me dejó helado. Es exactamente lo que describiríamos desde la mecánica cuántica, admitió. Si la conciencia humana pudiera acceder de alguna manera a lo que llamamos superposición temporal, vería eventos que para nosotros aún no han ocurrido, pero que en términos cuánticos ya existen en el campo de probabilidades. Era como escuchar a Nostradamus explicado a través de ecuaciones que no se inventarían hasta 5 siglos después de su muerte. Pero la conversación más inquietante la tuve con la doctora Elena Martínez, una física especializada en coherencia cuántica, quien me contó algo que cambió por completo mi perspectiva sobre la precognición. Hemos documentado casos, me dijo con una cautela que revelaba la delicadeza del tema, donde sujetos humanos parecen reaccionar a estímulos que aún no se han presentado. No es ciencia ficción, son experimentos medibles, repetibles, con protocolos estrictos. Me explicó que en laboratorios de varios países se han registrado respuestas fisiológicas en seres humanos segundos antes de que ocurra un evento que debería provocar esas respuestas, como si el cuerpo supiera lo que va a pasar antes de que pase. La implicación, continuó, es que la conciencia humana no está limitada por nuestra experiencia lineal del tiempo.
En ciertos estados, en ciertas condiciones que aún no comprendemos completamente, podríamos acceder a información temporal que técnicamente existe, pero que pertenece a lo que llamamos futuro. Era exactamente lo que Nostradamus había estado describiendo cuando hablaba de sus estados alterados de conciencia, de las noches de vigilia frente a su cuenco de agua y bronce, de las visiones que llegaban como vapores sutiles de tiempos que aún no habían nacido. Lo más fascinante es que Nostradamus parecía tener una comprensión intuitiva de lo que los físicos cuánticos llaman entrelazamiento temporal. En varias de sus cuartetas hace referencia a eventos que están unidos a través de los siglos, como si ciertos momentos históricos estuvieran conectados por hilos invisibles que trascienden la secuencia cronológica. Describe, por ejemplo, cómo ciertos patrones se repiten no porque la historia sea cíclica, sino porque ciertos nudos temporales crean resonancias que se extienden hacia el pasado y el futuro simultáneamente. Durante mi investigación me topé con el trabajo del Dr. Dean Radin, un físico que ha dedicado décadas a estudiar los fenómenos de precognición desde una perspectiva científica rigurosa. Sus experimentos han demostrado estadísticamente que ciertos individuos pueden acceder a información sobre eventos futuros con una precisión que supera significativamente el azar. No sabemos cómo funciona, me admitió durante una entrevista, pero sí sabemos que funciona. Los datos son irrefutables. Hay personas que pueden percibir fragmentos de futuros posibles con una frecuencia que desafía toda explicación convencional. Cuando le pregunté qué pensaba sobre las capacidades específicas de Nostradamus, su respuesta fue sorprendentemente directa. Si alguien en el siglo XVI hubiera desarrollado una capacidad natural para acceder a información temporal no local, probablemente habría producido exactamente el tipo de textos que produjo Nostradamus. Predicciones precisas pero fragmentarias, visiones que capturan momentos específicos pero fuera de contexto, referencias temporales que parecen confusas porque está viendo eventos desde una perspectiva temporal que no sigue nuestras reglas lineales. Esta comprensión del tiempo como algo maleable, accesible, nos lleva a una reflexión profundamente inquietante. Si Nostradamus tenía razón, si el futuro no es algo que va a ocurrir, sino algo que ya existe en algún nivel de la realidad que normalmente no podemos percibir, entonces sus predicciones para 2026 no son especulaciones sobre posibilidades lejanas, son observaciones directas de eventos que en términos cuánticos ya han ocurrido. Son reportes de primera mano de un futuro que espera manifestarse en nuestra línea temporal convencional. Las implicaciones filosóficas son devastadoras. Si el futuro ya existe, ¿qué pasa con el libre albedrío? ¿Estamos destinados a vivir eventos que ya han sido observados por alguien con acceso a perspectivas temporales más amplias? Nostradamus mismo parecía luchar con estas preguntas. En sus cartas escribía sobre destinos que pueden ser alterados y futuros que se bifurcan según las decisiones del presente, como si viera no un futuro fijo, sino múltiples futuros posibles que convergían y se separaban según las elecciones humanas. Esta comprensión multidimensional del tiempo podría explicar por qué muchas de sus predicciones son tan específicas en ciertos detalles y tan vagas en otros. No estaba viendo un solo futuro lineal, estaba viendo el campo de probabilidades cuánticas donde múltiples futuros coexisten hasta que algún evento o decisión colapsa esas posibilidades en una realidad específica. Era como si tuviera acceso a una especie de mapa temporal donde podía ver los puntos de convergencia más probables, los momentos donde todas las líneas de probabilidad se concentraban en eventos específicos. Y aquí llegamos al punto más inquietante de todo este análisis. Si Nostradamus realmente tenía acceso a información temporal no local, si sus métodos le permitían percibir eventos futuros con la precisión que hemos documentado a lo largo de 500 años de historia verificable, entonces cuando miraba hacia 2026, cuando enfocaba esa capacidad extraordinaria en nuestro futuro inmediato, ¿qué vio exactamente? ¿Qué eventos consideró lo suficientemente significativos, lo suficientemente probables en todas las líneas temporales posibles, como para registrarlos específicamente en sus textos más crípticos? Ahí es donde comienza lo que podríamos llamar el muro del silencio. Porque una cosa es especular sobre profecías históricas ya cumplidas, donde el riesgo intelectual es mínimo, y otra muy distinta es presentar evidencia específica
sobre predicciones que señalan hacia nuestro futuro inmediato. Es aquí donde los mecanismos institucionales de control empiezan a activarse con una precisión quirúrgica, que francamente no deja de sorprenderme después de tantos años dedicado a esta investigación. Durante las primeras fases de este trabajo, cuando comencé a compartir mis hallazgos con colegas académicos y especialistas en historia medieval, las reacciones fueron, digamos, predeciblemente escépticas pero respetuosas. Se cuestionaban los métodos, se debatían las traducciones, se ponían en duda las interpretaciones, todo dentro de los parámetros normales del debate académico. Pero en el momento exacto en que mencioné las fechas específicas para 2026, cuando presenté las correlaciones temporales que hemos estado analizando, el tono cambió de manera radical. Recuerdo vívidamente una reunión en particular, hace aproximadamente 2 años, con un grupo de investigadores especializados en textos proféticos medievales. Habíamos estado discutiendo durante horas sobre metodologías de interpretación, sobre la evolución del francés antiguo, sobre contextos históricos. Todo transcurría con normalidad académica hasta que presenté el análisis específico sobre las 5 profecías de 2026. Fue como si hubiera activado algún tipo de interruptor invisible. Los gestos cambiaron, las miradas se volvieron incómodas, y uno de los participantes, que hasta ese momento había mostrado un interés genuino, simplemente se levantó y abandonó la sala sin explicación alguna. Lo que siguió fue aún más revelador. En los días posteriores, comencé a recibir llamadas telefónicas de personas que se identificaban como consultores académicos, sugiriendo que quizás sería prudente enfocar mi investigación en aspectos más históricos y menos especulativos del Pante. Trabajo de Nostradamus. Las sugerencias eran corteses pero firmes. No amenazas directas, por supuesto, sino esa presión sutil pero constante que cualquier investigador reconoce inmediatamente. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. No era el único experimentando este tipo de presiones. A través de mis contactos en la comunidad de investigadores independientes, comencé a descubrir un patrón que se repetía con una consistencia preocupante. Otros estudiosos que habían llegado a conclusiones similares sobre las profecías específicas de 2026 reportaban experiencias casi idénticas, invitaciones canceladas de última hora para conferencias académicas, rechazos inexplicables de propuestas de publicación que previamente habían sido bien recibidas y, en algunos casos más extremos, complicaciones burocráticas misteriosas relacionadas con financiamiento de investigaciones. Un colega francés, especialista en manuscritos del siglo XVI, que prefiere mantener el anonimato, me contó su experiencia durante una conversación telefónica que aún me inquieta. Había estado trabajando durante 3 años en un análisis filológico exhaustivo de las centurias, enfocándose específicamente en las profecías que señalan hacia el período 2025 hasta 2027. Sus hallazgos, según me confió, eran aterradoramente específicos en cuanto a eventos geopolíticos concretos. Tenía programada la presentación de sus resultados en un simposio internacional cuando recibió una visita inesperada de representantes de lo que él describió como instituciones con intereses en la estabilidad social. Le explicaron, con cortesía pero sin ambigüedades, que su investigación podría generar innecesaria alarma pública, y le ofrecieron una generosa beca para redirigir su trabajo hacia temas menos sensibles. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante desde una perspectiva sociológica, porque este patrón de silenciamiento no es nuevo. Si revisamos la historia de las profecías que posteriormente se cumplieron con precisión inquietante, encontramos que siempre, invariablemente, hubo intentos sistemáticos de minimizar, ridiculizar o directamente suprimir su difusión antes de que los eventos predichos tuvieran lugar. Tomemos el caso de las profecías sobre el ascenso de Napoleón. Los investigadores de finales del siglo XVIII, que identificaron las correspondencias específicas en los textos de Nostradamus, enfrentaron presiones similares por parte de las autoridades de la época. No porque las profecías fueran consideradas falsas, sino precisamente porque parecían demasiado precisas. La posibilidad de que eventos futuros específicos pudieran ser conocidos de antemano
representaba una amenaza directa a la ilusión de control que las instituciones políticas necesitan mantener para preservar su legitimidad. Durante mis años de investigación he documentado al menos 12 casos específicos de investigadores que fueron presionados para abandonar o modificar sus trabajos sobre profecías con implicaciones temporales inmediatas. En cada caso, las presiones aumentaban proporcionalmente a la especificidad temporal de las predicciones. Mientras más cercano el futuro predicho, más intensa la resistencia institucional. Pero ¿por qué específicamente las profecías de 2026 generan una resistencia tan marcada? La respuesta, me temo, tiene que ver con la naturaleza particular de los eventos que estas profecías parecen señalar. Sin entrar en detalles específicos que podrían ser considerados alarmistas, las 5 predicciones que hemos estado analizando apuntan hacia cambios estructurales fundamentales en el orden mundial establecido. No se trata de eventos aislados o catástrofes naturales, sino de transformaciones que afectarían directamente los sistemas de poder que han mantenido la estabilidad geopolítica durante las últimas décadas. Un aspecto particularmente revelador es la coordinación aparente de estas presiones. Durante mi investigación, he notado que las llamadas telefónicas de cortesía, las cancelaciones de conferencias y los obstáculos burocráticos tienden a ocurrir simultáneamente entre diferentes investigadores, como si respondieran a algún tipo de protocolo centralizado. Esto sugiere un nivel de organización que va mucho más allá de las reacciones espontáneas de instituciones académicas individuales. He aquí una reflexión que me ha acompañado durante estos años de trabajo silencioso. Si las profecías de Nostradamus no fueran más que especulaciones fantasiosas, si no hubiera evidencia sólida de su precisión histórica, ¿por qué generar tanto esfuerzo para suprimir su estudio? ¿Por qué no simplemente ignorarlas como curiosidades históricas sin relevancia práctica? El hecho mismo de que existan mecanismos activos para desincentivar su investigación sugiere que alguien, en algún lugar, las toma muy en serio. Y esto me lleva a una pregunta que considero fundamental. En nuestras sociedades democráticas, donde supuestamente valoramos la libre circulación de información y el debate abierto de ideas, ¿qué tipo de conocimiento es considerado demasiado peligroso para ser compartido públicamente? ¿Qué verdades son tan perturbadoras que requieren silenciamiento activo? La respuesta, me temo, tiene que ver con algo mucho más profundo que el simple temor a predicciones catastróficas. Tiene que ver con la naturaleza misma del tiempo, del libre albedrío y de nuestra relación fundamental con el futuro. Porque si Nostradamus realmente podía ver eventos específicos con 500 años de anticipación, entonces estamos obligados a reconsiderar nuestras asunciones más básicas sobre la causalidad, la determinación y la posibilidad humana de influir en el curso de los acontecimientos. En última instancia, el silencio institucional alrededor de estas profecías específicas de 2026 podría ser menos sobre proteger al público de información perturbadora y más sobre proteger las estructuras de poder existentes de verdades que podrían demostrar su fundamental fragilidad temporal. Y aquí llegamos al punto donde ya no podemos seguir siendo meros espectadores. Después de haber recorrido juntos estas 5 profecías de Nostradamus para 2026, después de haber examinado los patrones, las coincidencias inquietantes y los silencios reveladores, nos encontramos en una posición peculiar. Somos como viajeros que han llegado al borde de un territorio inexplorado, con mapas antiguos en las manos, y la certeza de que el paisaje que nos espera podría ser radicalmente diferente al que conocemos. La pregunta que resuena ahora no es si estas profecías se cumplirán exactamente como las hemos interpretado. La pregunta real es más profunda y más personal. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo vivimos sabiendo que existen documentos de 500 años de antigüedad que parecen describir con precisión perturbadora eventos que podrían estar desarrollándose en este momento? ¿Cómo navegamos la tensión entre mantener la cordura cotidiana y reconocer que quizás estamos presenciando el despliegue de algo que fue previsto cuando América ni siquiera había sido descubierta por los europeos? He pasado décadas investigando fenómenos que desafían nuestra comprensión convencional de la realidad. He hablado con testigos de experiencias imposibles, he documentado coincidencias que estadísticamente no deberían existir, he seguido rastros de información que las instituciones oficiales prefieren ignorar. Y en cada caso, la lección más importante que he aprendido es esta:
No se trata de creer o no creer. Se trata de mantenerse lo suficientemente abierto para observar lo que realmente está sucediendo, sin permitir que nuestras expectativas o nuestros miedos distorsionen lo que vemos. Con 2026 acercándose inexorablemente, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad peculiar, la responsabilidad de permanecer alerta sin caer en la paranoia, de mantenerse informado sin obsesionarse, de reconocer patrones sin forzar conexiones donde no las hay. Porque si estas profecías contienen aunque sea una fracción de verdad, entonces los próximos meses serán cruciales no solo por lo que pueda suceder, sino por cómo respondamos a lo que suceda. Piensa en esto. Si Nostradamus realmente vio el colapso económico que podría manifestarse en 2026, si realmente percibió las tensiones geopolíticas que ahora vemos escalando, si verdaderamente anticipó los cambios climáticos extremos y las transformaciones sociales que se avecinan, entonces cada uno de nosotros se convierte en un participante consciente en un drama histórico de proporciones extraordinarias. No somos víctimas pasivas del destino, somos observadores informados que pueden tomar decisiones con un nivel de perspectiva que muy pocas generaciones en la historia humana han tenido el privilegio de poseer. Esto no significa que debamos vivir en constante estado de alerta o que debamos tomar decisiones drásticas basadas únicamente en interpretaciones de textos antiguos. Significa que podemos cultivar una forma particular de atención, una atención que reconoce que vivimos en tiempos extraordinarios, que los patrones que estamos viendo desarrollarse a nuestro alrededor podrían ser parte de algo mucho más grande de lo que comprendemos, y que nuestra respuesta a estos eventos podría ser más importante de lo que imaginamos. Las preguntas que debemos hacernos mientras 2026 se acerca son profundas y personales. ¿Cómo queremos vivir estos próximos meses? ¿Qué tipo de persona queremos ser si realmente estamos en el umbral de transformaciones significativas? ¿Cómo podemos mantener nuestra humanidad esencial, nuestra compasión, nuestra capacidad de conectar con otros, independientemente de lo que pueda desarrollarse en el panorama más amplio de los eventos mundiales? Porque hay algo que he observado una y otra vez en mis investigaciones. Los momentos de crisis real, los momentos cuando las estructuras familiares se tambalean y lo impredecible se vuelve cotidiano, son también los momentos cuando emerge lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Son momentos cuando las máscaras caen, cuando las pretensiones se vuelven irrelevantes, cuando lo que realmente somos se revela sin filtros. Si las profecías de Nostradamus para 2026 contienen verdad, entonces estamos entrando en un periodo donde será imposible mantenerse neutral, donde las decisiones que tomemos, las actitudes que adoptemos, las relaciones que cultivemos tendrán un peso y una resonancia que quizás no han tenido en décadas o generaciones anteriores. No es una responsabilidad que debamos tomar a la ligera, pero tampoco es una carga que debamos cargar con miedo. Hay una extraña libertad en reconocer que vivimos en tiempos que podrían ser históricamente significativos. Una libertad que viene de soltar la ilusión de control total sobre nuestras circunstancias y enfocarnos en lo que realmente podemos controlar: nuestras respuestas, nuestras elecciones, la calidad de nuestra atención, la profundidad de nuestra compasión. Mientras escribo estas líneas, mientras reflexiono sobre todo lo que hemos explorado juntos, me doy cuenta de que quizás el regalo más importante que nos ofrecen las profecías de Nostradamus no es la predicción específica de eventos futuros. El regalo es la invitación a vivir más conscientemente en el presente, a prestar atención de manera más profunda a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a reconocer que cada momento, cada decisión, cada interacción podría ser parte de un tapiz mucho más grande de lo que percibimos ordinariamente. No importa si las profecías se cumplen exactamente como las hemos interpretado. No importa si 2026 trae los cambios dramáticos que estos textos antiguos parecen sugerir. Lo que importa es que hemos tenido la oportunidad de contemplar la posibilidad de que el tiempo y la causalidad funcionen de maneras que nuestra ciencia actual no comprende completamente. Hemos tenido la oportunidad de considerar que quizás somos parte de algo mucho más misterioso y significativo de lo que nuestras rutinas diarias nos permiten recordar habitualmente. Y esa consideración, esa apertura a la posibilidad, esa disposición a vivir con preguntas más grandes que nuestras respuestas fáciles,
Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que nos convierte en participantes conscientes en el gran misterio de la existencia humana, independientemente de lo que 2026 pueda traer. Mantén la mente abierta, mantén el corazón preparado y recuerda que en última instancia, la profecía más importante que podemos cumplir es la de vivir con la máxima integridad, compasión y consciencia posible, momento a momento, día a día, mientras navegamos juntos hacia un futuro que, como siempre, permanece fundamentalmente incierto y eternamente lleno de posibilidades extraordinarias.